Realmente, ¿qué puedo decir cuando ya el mensaje está completo? Es difícil porque ya desde la comunión el Señor ha estado tratando este mensaje y yo simplemente voy a guiar un poquito con lo que el Señor continúa hablando. Y vamos a hablar sobre los procesos que pasamos como creyentes. Es fácil hablar de los éxitos, es fácil hablar de los milagros, es fácil hablar de las victorias que nosotros hemos tenido como cristianos. Comunicárselo a otros es algo fácil. Uno espera o uno quiere como escuchar eso. Y incluso en nuestro lenguaje cotidiano está, cuando a nosotros nos preguntan, ¿cómo tú estás? Decimos, bueno, estamos bien, aunque estemos mal. Decimos, bueno, estamos bien. Y quizás algunos que son un poquito más espirituales dicen, bueno, estoy en victoria. Es una frase que ya es común en nuestro lenguaje y realmente se nos cuesta hablar de nuestros procesos, de nuestras aflicciones, de nuestras pruebas, de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, las consecuencias que tiene el pecado en nuestras vidas, y todos esos procesos que pasamos, que Dios permite que andemos en esos momentos para que nosotros podamos ser diferentes y podamos crecer en Él. En la Biblia podemos encontrar y podemos entender cómo Dios ha actuado en todo el proceso, ¿verdad? Con los diferentes profetas y las diferentes personas que Él utilizó en su tiempo. Pero cuando tenemos una relación con Él, aparte de todo eso, lo conocemos, llegamos a lo que dijo Job, conocemos de Él y conocemos cómo Él actúa ya en nuestra vida, conocemos cómo Él es, cómo realmente se evidencia lo que en la palabra está escrita en nuestras vidas. Y esos procesos que nosotros tenemos no es nada fácil. A veces nosotros venimos aquí domingo por la mañana y pensamos que todos los que están aquí, todos los que están presentes en la mañana son como personas perfectas, como de que no tienen problemas. Bueno, yo no sé si le ha pasado igual que a mí, pero a veces yo entro a la iglesia cargado de muchos problemas y veo a todos los hermanos con unas bellas caras, con unas expresiones de alegría y digo, bueno, creo que soy yo el único que estoy pasando por momentos difíciles ahora. Y a veces me di cuenta cuando hablo con personas que estoy equivocado, que quizás esté pasando por problemas incluso hasta mayores que yo, pero el Señor, como dijo nuestro hermano Manuel, da la fortaleza, da la capacidad para sobrellevar y nos da cada vez más la capacidad de poder depender más de Él. A veces esos problemas involucran nuestro trabajo, involucran nuestra universidad, involucra un problema con el vecino, involucra hasta cosas que uno ve sencillas en el momento, ya cuando uno las recuerda, pero que son complejas. Por ejemplo, que se le pinche la goma a un vehículo, ¿verdad? Y se le quede parado en una carretera o algo, un poquito más difícil de uno poder llenar. Quizás tenemos problemas con la energía eléctrica, que es algo común en este país, ¿verdad? Y tengamos quizás 3 o más días sin luz. Entre otras cosas que podemos señalar que pueden pasar en nuestras vidas, quizás problemas familiares que son más difíciles de lidiar porque con personas es más complicado el asunto. Pero déjenme decirle de que el propósito de Dios no es sacarnos en el momento de esas adversidades. Dios quiere que pasemos por esos procesos. Dios quiere que, así como llaman algunos, que pasemos por ese desierto espiritual para que nosotros podamos entender cuánto necesitamos de Él, cuánto necesitamos de su presencia. Y yo quiero simplemente en esta mañana dar algunos ejemplos de la palabra de Dios, de cómo personas pasaron por procesos, pasaron por tiempos difíciles y cómo eso resultó en algo para la gloria del mismo Dios. A veces esos procesos uno quiere tener cosas, ¿verdad? Uno quiere aprender cosas que uno quiere, pero realmente es Dios el que va poniendo las cosas que realmente Él quiere que nosotros aprendamos en esos procesos. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver en Daniel, en el libro de Daniel.
Daniel capítulo 6, verso del 1 al 28. Una lectura un poquito extensa, pero vamos a ver aquí los procesos, el propósito de Dios, los procesos y el resultado de todo lo que aconteció. Daniel capítulo 6, verso del 1 al 28. Dice la palabra de Dios: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él relación con la ley de su Dios. Entonces esos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego que el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre.
mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y ese Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro el persa. Amén. Una lectura un poquito extensa, pero que tiene mucho, ¿verdad?, que aprender de la palabra de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios para con todo esto? Pensemos un momento. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Claramente, la manifestación de su gloria en aquel pueblo a través del rey. Que su gloria sea manifestada. Vimos el caso de Daniel, haciendo un resumen de lo que hemos leído. Daniel es una persona íntegra, una persona que no se cuestionó ni dudó en hacer ejercicio de su fe, aun cuando un edicto de una persona que él quería, incluso de una persona que tenía autoridad, como era el rey, dio. No se doblegó, sino que siguió fiel al mandato del Señor. Estuvo obediente. Mas, sin embargo, para que esa gloria se manifestase, tuvo que pasar por un proceso, ¿verdad? Esas personas que estuvieron con él, esas personas que eran incluso, podemos decir, hasta compañeros de Daniel, comenzaron a elaborar un plan para destruirlo, para acabar con su vida. Y en ese tiempo que estuvo Daniel en la presencia del Señor, me gustaría haber escuchado qué palabras decía Daniel en ese momento. Quizás sean palabras similares a las que Jesús dijo cuando estaba en ese momento, pero eso lo vamos a ver ahora. No vamos a llegar ahí todavía. Quizás sean palabras de aliento o permitiendo que Dios establezca su voluntad en su vida. Quizás tenía temor o pánico. Estuvo pasando por un proceso. Y dice la palabra de Dios que duró, ese tiempo que duró constantemente orando al Señor. Dice que de día y procuraba tener ese encuentro con Él. Incluso fue más allá y abrió las ventanas para que todos supiesen lo que Él estaba haciendo, que Él estaba inclinando. Y dice la palabra de Dios que él se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Pero lo que más me impacta es lo que dice al final, como lo solía hacer antes. Es decir, esa era una práctica constante en la vida de Daniel, la oración. Que de eso vamos a hablar también más adelante, la importancia de la oración. Vimos el propósito, manifestar la gloria de Dios. Vimos el proceso que tuvo que pasar, que no solamente estuvo en esa parte, sino que también fue echado en el foso de los leones. Es decir, aparte de todo que él oró 3 veces al día, cualquiera de nosotros quizás en nuestra mente dijera, bueno, de seguro el rey va a hacer algo, va a buscar la forma, no va a ser echado. Es decir, quizás esa era la esperanza que tenía Daniel, quizás no. Mas sin embargo vemos el resultado, que a pesar de que duró ese tiempo orando, fue echado en el foso de los leones. Pero miren el resultado posterior, como la dependencia de Daniel hacia Dios provocó que se manifestara en su vida un milagro
que fuera de señal, no solamente en la vida de los que estaban ahí presentes, sino de todo el reinado. Más adelante, como leímos en el pasaje, el rey tuvo que confirmar la grandeza, el poder y la majestad de Dios. Al final, Dios logró el objetivo. Quizás no lo logró en las vías que nosotros estemos acostumbrados, pero resultó para mejor beneficio, porque los planes de Dios son mejores para nuestra vida. Vamos a ver otro ejemplo de la palabra de Dios. Un poquito, quizás no tan complejo como este, pero que tiene mucho también para nuestras vidas. Vamos a leer en 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 12, desde el verso 1 hasta el verso 9. Dice la palabra de Dios, hablando del apóstol Pablo, hablando en esta carta: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diera la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me salte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a leer la otra parte. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el propósito? Revelar el misterio de Dios. Pablo en ese momento tuvo un éxtasis espiritual, tuvo una visión, el cual no se dice tanto, pero se revela algunos de los misterios del paraíso. Y cosas que menciona delatan eso. Dice que él fue arrebatado del paraíso, donde escuchó palabras inefables, donde el hombre no le es posible expresar, y comienza a señalar pocas cosas, ¿verdad?, de lo que ya Juan más adelante cuenta con un poquito más de detalles. Más sin embargo, él pasa por ese momento espiritual grande, pero pasa también por un proceso. ¿Y cuál fue ese proceso? El aguijón en su carne, que quizás puede ser una enfermedad, quizás puede ser algo que lo torturaba. No se dice a ciencia cierta qué fue, pero tuvo una dificultad, pasó por un proceso difícil. Y dice la palabra de Dios en el verso 8, que respecto a esto que le estaba ocurriendo, 3 veces había rogado delante del Señor para que le quitase eso de él. ¿Y ustedes saben cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia. Si el Señor no vino, ok, ya tú oraste 3 veces, muy bien, fuiste un buen siervo, déjame quitarte ahora el problema que tú tienes y ya. No, todo lo contrario. El Señor dijo: aguanta esto, soporta esto,
porque quiero formar algo en ti, quiero formar un carácter en ti. ¿Cuál fue el resultado? Es decir, cambió el carácter y ya no se gloriaba en él, sino que se gloriaba en lo que Cristo, en lo que Dios podía hacer a través de él. Y eso desarrolló en él una humildad y un reconocimiento de saber de que Dios se queda el poder, de que Dios se queda la fuerza, de que nosotros somos frágiles y Él es el que nos utiliza para hacer su obra. Pero hay otro ejemplo más, que es el que había reservado, que es el ejemplo de Cristo. Vamos a ir en San Mateo, capítulo 26. Dice San Mateo capítulo 26, vamos a leer desde el verso 36, San Mateo capítulo 26, verso del 36 al 46. San Mateo 26, del 36 al 46. Dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible de mí, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Cuál era el propósito de Dios en todo esto? ¿Cuál era el propósito de Dios? Preparar el mayor acto de gloria, de su gloria, la manifestación de la inmolación del Cordero, que más adelante vemos en el libro de Apocalipsis, cómo eso se exalta, eso es adorado sobre todas las cosas. Manifestar ese acto supremo de amor de Dios con la humanidad a través de Jesucristo. ¿Qué proceso pasó el Señor en ese momento? ¿Cómo se sintió el Señor en ese momento antes de asumir ese papel? Dice la palabra de Dios que se sintió triste y que se sintió angustiado. Y estamos hablando del Señor Jesucristo. Y eso es lo que más como que me llama la atención, porque uno dice, bueno, de todos los personajes podríamos, ¿verdad?, decir algo, pero estamos hablando del mismo Dios manifestado en Cristo. También sentía el peso de la responsabilidad que tenía que asumir más adelante. Se sentía débil, necesitaba fuerzas en ese momento. Y en ese momento pasó también por sus circunstancias. Él necesitaba el apoyo de sus discípulos. Él necesitaba que personas estuviesen con él. Necesitaban que sus más allegados discípulos estuviesen con él en ese tiempo. Mas sin embargo, ellos no pudieron estar ahí. Y él tuvo que pasar por esos 3 momentos a solas con Dios. Y más adelante en el libro de Lucas se relata de que su aflicción era tan grande
que su sudor era como grandes gotas de sangre, de lo que él sabía que él tenía que más adelante realizar y las cosas que él tenía que hacer más posteriormente a esto. ¿Cuál fue el resultado? Sometimiento y obediencia al Padre. Quitar su voluntad y establecer la del Padre. ¿Y cuál fue el resultado mayor? Así como, por eso le dije que ya desde antes el mensaje ya estaba dado. La manifestación que se encuentra en Filipenses, que Dios le da, entonces se le otorga un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra, y toda lengua debe de proclamar que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En 1 Corintios, mis hermanos, dice la palabra de Dios en el capítulo 10. Vamos a buscarlo rápidamente. En el verso 31. Perdón, 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Dice la palabra de Dios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Mis hermanos, ¿cuáles son las herramientas, para ir finalizando, que necesitamos para poder lidiar en esos momentos difíciles, en ese proceso que nuestra vida puede pasar? Lo primero es la oración. Todos los personajes que hemos visto tenían en común que tuvieron un tiempo de oración. Y los que, en verdad, les gustan las cifras numéricas, cada uno de ellos tienen algo en común, que el número 3, ¿verdad?, lo identificaba bastante. Si nosotros vemos en el caso de Daniel, 3 veces en el día, ¿verdad?, oraba al Señor. Vemos a Pablo, que duró también 3 veces rogándole al Señor para que quitara su aguijón. Y vemos que también en el caso de Cristo, también duró 3 veces orándole al Señor. Yo no sé mucho de numerología, pero creo que es algo interesante. No quiero decir con esto de que si nosotros tenemos 3 oraciones ya, ¿verdad?, estamos como, ¿verdad?, como nuestros hermanos que tienen otras creencias, ¿verdad?, que dicen, bueno, reza tanto Padre Nuestro y ya con eso ya tú estás cumpliendo. No, Dios quiere que pasemos un tiempo de oración con Él. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser, ¿verdad?, el tiempo que Él entienda que podemos pasar. Simplemente Él quiere que nosotros tengamos un tiempo con Él, que dependamos de Él, que sepamos que nosotros somos débiles y que reconozcamos que necesitamos fuerzas que solamente Él la puede dar. Así como esas personas tuvieron ese tiempo de oración, nosotros también podemos con toda sinceridad ir delante del Señor. Señor, tengo este problema, no sé qué hacer. Dime, ¿qué debo de hacer ahora? Son grandes cosas que nosotros podemos expresarle al Señor. Y el Señor en su momento sé que va a responder para su gloria esas cosas. Su palabra, como hemos dicho, con su palabra Él nos habla, nos da ejemplos. Quizás personajes de la Biblia tengan situaciones similares que nos puedan ayudar a nosotros a entender parte del proceso que Dios quiere que nosotros o que estemos pasando nosotros en el momento. La otra característica, número 3, es ser moldeables en el proceso. No podemos pasar ese proceso y salir igual. Debe de haber un cambio. El Señor está cambiando nuestras vidas en ese proceso. Y Él quiere que estemos en ese proceso para que nuestro carácter, lo que nosotros creemos, las cosas que nosotros vayamos a hacer más adelante, sean con un convencimiento pleno. Y ya las obras sean todas dirigidas por Él. La otra cosa, número 4, es someterse a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos someter nuestra voluntad. Queremos hacer lo que Él quiera. Es decir, por eso es importante saber de que, como hablé al principio, Dios lo que quiere es poner lo que Él quiere para nosotros, no lo que nosotros queramos.
no la condición que yo quiero. No, yo quiero que tú cambies esta cosa de mí, no. Es lo que Él quiere cambiar en el momento. Y Dios va a ir haciendo ese proceso poco a poco. Quizás es necesario que te tomes un tiempo para enfocarte, un tiempo a solas con Él, para saber cuál es su voluntad. Y por último, esperar en el tiempo de Dios. A veces queremos que sea verdad en el momento. Dios, dime ya, ahora, qué es lo que tú quieres con esto. Pero no, Dios no actúa así. Dios en su tiempo nos revela cuál fue su propósito para con todo esto. Quizás es hoy un buen día para que retomemos el enfoque. Que no veamos las aflicciones, que no veamos esos procesos que estamos pasando como simplemente un castigo de Dios, como algo que Dios quiere, porque, bueno, por lo menos en muchas ocasiones yo, cuando estaba en la cana, ¿verdad? Decía, ahora bien, ya, me quieres castigar ya porque hice esta falta, bueno, ahora viene el castigo. Y a veces hasta tenía miedo de secarme, dije, y yo sé lo que me espera. Yo no me quiero secar a ti porque yo sé lo que me espera, pero en verdad, esta disciplina que Dios quiere para nosotros es lo que nos ayuda a nosotros crecer y a ser más humildes, a formar un carácter que Él quiere para nosotros y que nuestra relación con Él sea una relación activa, que no sea una relación simplemente que vengo el domingo por la mañana, le oro a Él, bueno, como todos los días me levanto y oro a tal hora, oro con Él y hablo con Él, sino que sea una relación activa donde realmente le busquemos a Él. Y obviamente no solamente en la adversidad, sino en todo momento. Dependamos de Él y estemos con Él. Y vamos a aferrarnos a la promesa de su palabra, como dice en el Salmo, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos en esta hermosa mañana están dispuestos a pasar este proceso agarrados de la mano del Señor? Si es así, vamos a tener un momento de oración, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre celestial, gracias mi Dios por tu palabra, que ella nos habla, Señor, nos edifica y nos afirma en ti. Quiero, Señor, orar por las vidas de cada uno de los hermanos, amigos, que estén pasando por un proceso difícil, Señor. Mira, Señor, que las aflicciones son muchas. Hay problemas en el hogar, en el trabajo, en la universidad, en diferentes ámbitos, Señor. Pero queremos cumplir tu propósito, Señor. Y si es necesario pasar por un proceso difícil para poder manifestar tu gloria hacia los demás, permite que podamos tener la disposición de hacerlo. Y saber que ese resultado va a ser para beneficio de tu obra misma y de la obra que tú has tenido preparada para nosotros de antemano. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Ayúdanos a saber de que tú eres suficiente para nosotros. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu socorro en este momento, Señor. Y si hay alguno aquí, Señor, que no es cristiano o que no ha entendido la verdad de tu palabra, mi Dios, que entienda que no hay en ningún otro nombre de salvación sino en Jesucristo. Y que este mensaje pueda servir para tener un encuentro especial contigo. Te lo rogamos así en el nombre del Señor Jesús. Amén.